Buenas noches. Mi nombre es Mauricio, y lo que voy a contarles esta noche es una historia inventada. No se trata de un suceso real, sino de un relato nacido de la imaginación y del deseo de explorar los misterios que se ocultan tras lo cotidiano. Aunque sea ficción, cada detalle ha sido concebido para estremecer y hacerles dudar de lo que creen posible. Esta experiencia, aunque fruto de la invención, se desarrolla en un mundo donde las sombras tienen vida propia y cada movimiento oculta secretos oscuros y peligros inesperados. Acompáñenme en este viaje a través de lo inexplicable y permitan que la atmósfera de misterio y terror los envuelva. Lo que están a punto de escuchar ha sido elaborado meticulosamente para transportarlos a un universo en el que la realidad y la fantasía se funden y en el que cada jugada del destino marca el comienzo de eventos inquietantes y perturbadores. En la tranquila ciudad de San Valerio, donde la niebla se posaba cada amanecer y el silencio reinaba en las calles solitarias, vivía un niño de ojos curiosos y mente inquieta llamado Alejandro. Desde pequeño, Alejandro había mostrado un interés particular por todo lo desconocido, coleccionando relatos de leyendas y misterios que los adultos consideraban simples cuentos para asustar. Una tarde, mientras exploraba el desván de la antigua casa familiar, se topó con una caja de madera tallada con intrincados símbolos arcanos y decorada con inscripciones en un idioma olvidado. La caja, cubierta de polvo y silencio, parecía susurrar secretos de tiempos remotos. Sin dudar, y movido por una mezcla de temor y fascinación, Alejandro decidió llevarse la caja a su habitación, sin imaginar que aquel objeto cambiaría su vida para siempre. Durante las semanas siguientes, Alejandro no pudo evitar sentir una extraña atracción hacia la caja. La colocó en un rincón de su habitación, donde la luz del atardecer jugaba con sus relieves y la hacía parecer aún más enigmática. Cada noche, mientras la oscuridad se adueñaba de la ciudad, el niño se encontraba observando la caja, casi como si intentara descifrar algún mensaje oculto en sus grabados. Las palabras de sus padres, preocupados por la obsesión de su hijo con el objeto, le advirtieron que aquella caja pertenecía a un pasado que ya no tenía cabida en su hogar, pero Alejandro no pudo comprender la magnitud de lo que tenía en sus manos. La curiosidad y la fascinación por lo prohibido superaron cualquier advertencia, y así, cada día, el misterioso objeto se convirtió en el centro de su atención, llenando sus sueños de imágenes de sombras y luces danzantes, de voces lejanas y murmullos que parecían provenir de otro mundo. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban con fuerza las ventanas de la vieja casa, Alejandro decidió abrir la caja. Con manos temblorosas, retiró con cuidado la tapa, revelando en su interior un tablero de madera pulida, rodeado de piezas minuciosamente elaboradas. Cada pieza, con formas que oscilaban entre lo humano y lo monstruoso, parecía cobrar una energía propia. El tablero estaba cubierto por símbolos y figuras que no terminaban de encajar en ningún orden lógico, como si de algún ritual olvidado se tratase. Al examinar el objeto, el niño sintió una extraña corriente de frío que recorrió su cuerpo, acompañada de un leve murmullo, como si voces del más allá intentaran comunicarse con él. Aquel acto, aparentemente inocente, marcó el inicio de una serie de eventos que desafiarían toda explicación y llevarían a Alejandro a enfrentarse a sus peores temores. Con el corazón acelerado y una mezcla de temor y emoción invadiéndolo, el joven se juró a sí mismo que descubriría el misterio detrás de aquella enigmática caja, sin imaginar que sus pasos lo conducirían por senderos oscuros y desconocidos que cambiarían su existencia para siempre. Desde ese instante, cada latido de su corazón parecía resonar con la promesa de secretos inconfesables y peligros insondables. Con la llegada de la noche, cuando el cielo se oscureció y un manto de silencio se posó sobre la ciudad, Alejandro sintió que el momento de explorar el misterioso juego había llegado. A solas en su habitación, encendió una pequeña lámpara y, con manos temblorosas, abrió la caja que había guardado tan celosamente durante semanas. El tablero, de un tono oscuro y envejecido, parecía emitir un brillo sutil bajo la luz, revelando grabados que recordaban a antiguos símbolos de protección y advertencia. Las piezas, dispuestas de manera aparentemente caótica, invitaban a ser manipuladas, aunque el niño no podía evitar sentir un escalofrío al tocarlas, como si la energía del objeto reaccionara a su contacto. Decidido a descubrir el secreto que encerraba aquel enigmático juego, colocó cuidadosamente el tablero sobre su escritorio, acomodó las piezas en su lugar y, siguiendo las instrucciones inscritas en un pergamino adjunto, comenzó a jugar. La primera tirada fue extrañamente inofensiva, los dados rodaron sin fuerza y las fichas se deslizaron lentamente por el tablero, marcando un recorrido que parecía no tener sentido. Sin embargo, a medida que avanzaba el juego, el ambiente en la habitación se volvió denso y cargado de una tensión inexplicable. Los susurros que antes parecían venir de la nada ahora se intensificaban, formando palabras ininteligibles que resonaban en los rincones más oscuros de la estancia.
Cada movimiento de las piezas era acompañado por un leve crujido, como si el tablero mismo estuviera vivo y respirara, observando cada acción con una mirada penetrante. Alejandro, a pesar del miedo que comenzaba a crecer en su interior, se sintió impulsado por una curiosidad insaciable. Con cada tirada, las figuras parecían moverse por voluntad propia, y el ambiente se impregnaba de una presencia que lo envolvía, como si 1000 ojos invisibles lo estuvieran vigilando. El juego había dejado de ser un simple pasatiempo para transformarse en una experiencia casi mística, en la que la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba con cada minuto que pasaba. A medida que la noche se alargaba, la habitación se llenó de sombras que danzaban en las paredes, proyectadas por una fuente de luz que ya no parecía tener una explicación lógica. Un silencio sepulcral invadió el espacio, roto únicamente por el ocasional murmullo que surgía de la caja, como si de allí se escaparan fragmentos de antiguas leyendas y advertencias olvidadas. Mientras Alejandro leía aquellas palabras, sintió que su mente se llenaba de imágenes perturbadoras y visiones de un pasado remoto en el que la humanidad se había visto obligada a sellar tratos con seres que desafiaban toda lógica. Con cada palabra, el juego parecía cobrar vida, y la habitación se transformaba en un escenario donde el tiempo y el espacio se desvanecían, dejando paso a una realidad donde lo imposible se volvía tangible. El terror y la fascinación se entrelazaron en el interior de Alejandro, quien, a pesar de querer abandonar aquella experiencia, se encontró cada vez más atrapado en el hechizo del juego. La noche avanzaba implacable, y el joven, inmerso en un estado de asombro y desconcierto, comenzó a comprender que había despertado fuerzas que jamás debieron ser provocadas. El reloj de la habitación marcaba cada segundo con un tic-tac monótono, acentuando la sensación de que el tiempo se desvanecía en aquella noche extraña. Alejandro, con la mente llena de preguntas, observaba cómo la luz de la lámpara parpadeaba de forma irregular, creando figuras que se movían en la periferia de su visión. La atmósfera se volvía extremadamente opresiva y el juego susurraba destino. Las piezas, que hasta entonces habían permanecido en sus posiciones iniciales, comenzaron a reorganizarse sin que el joven las tocara. Era como si una fuerza invisible dictara las reglas del juego, desafiando toda lógica y comprensión. Con un estremecimiento en la voz, Alejandro murmuró palabras que no entendía, como si las propias sombras quisieran comunicarse con él. El ambiente estaba cargado de una energía casi palpable, y el joven sentía que cada instante lo acercaba más a un abismo del que no habría retorno. Esa noche, mientras el juego continuaba su marcha inexorable, Alejandro se vio inmerso en una experiencia que desafiaba cualquier explicación racional, un viaje al corazón mismo de lo desconocido, donde cada segundo parecía dilatarse y el miedo se convertía en el único compañero fiel. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud que parecía crecer con cada latido del reloj. Alejandro, incapaz de olvidar la experiencia de aquella primera noche, se encontró revisitando la caja y el tablero en momentos de soledad. A medida que pasaban las horas, la presencia del juego se volvía más palpable, casi como si una oscura entidad habitara en su interior, observando cada uno de sus movimientos. El joven comenzó a notar pequeños cambios en la disposición de las piezas, que aparecían reorganizadas de maneras que él no recordaba haberlas colocado. En ocasiones, al despertar en la madrugada, encontraba el tablero dispuesto de forma distinta, con figuras y símbolos que no se correspondían con el orden original. La casa, normalmente silenciosa y acogedora, se transformó en un escenario de sombras y murmullos. Los pasillos parecían alargarse y la luz de la luna se colaba a través de las ventanas de forma espectral, proyectando figuras danzantes en las paredes. Con cada nuevo atisbo de la oscuridad, el terror se intensificaba, llenando el ambiente de un miedo casi tangible. En uno de esos despertares, mientras el sueño y la vigilia se mezclaban, Alejandro creyó ver una figura sombría al final del pasillo, una silueta que se movía con una lentitud casi hipnótica. La figura desapareció tan pronto como sus ojos se adaptaron a la penumbra, dejándolo con la sensación de haber presenciado algo prohibido, algo que desafiaba toda explicación racional. La obsesión por comprender el origen del juego llevó al joven a investigar en viejos libros y manuscritos de la biblioteca familiar, donde descubrió relatos de antiguos rituales y pactos oscuros. Aquellas historias hablaban de un artefacto maldito, creado por una secta olvidada que buscaba comunicarse con entidades de otros mundos. Entre las páginas polvorientas, Alejandro encontró referencias que sugerían que el tablero era más que un simple juego, era un puente entre el mundo de los vivos y una dimensión donde reinaban fuerzas caóticas y aterradoras. Con el paso de los días, el juego se volvió una presencia constante en su vida, y aunque intentaba ignorar las advertencias que su intuición le ofrecía, no podía evitar sentir que estaba siendo arrastrado hacia un destino ineludible. Las noches se llenaron de pesadillas en las que las piezas del tablero cobraban vida, formando figuras grotescas y alucinantes que perseguían al joven en interminables laberintos de oscuridad.
En esas pesadillas, la voz del juego se transformaba en un coro de lamentos y susurros, evocando antiguos ritos y secretos que el tiempo había olvidado. Alejandro, con el corazón